Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Estamos en el Zonte, El Salvador, disfrutando con entusiasmo del lujo del salvaje El Salvador, con sus montañas, sus olas y la adopción del Bitcoin. Están ocurriendo cosas. Por cierto, esas montañas son de hecho volcanes. Excelente. Así que hay que tener cuidado. También hay que tener cuidado con la lava de la inflación, que está llegando a todos lados. Desde nuestra posición aquí, en el paraíso, con la mejor playa de surfistas del mundo, el Zonte o la playa del Bitcoin, es interesante observar que la inflación está en erupción en todos los sitios y es imposible contenerla. Recordemos que en el periodo entre el 2008 y el 2011, Ben Bernanke dijo que podía detener la inflación en pocos días. Unos meses más tarde, la inflación sigue convirtiéndose en un problema cada vez mayor, especialmente al acercarnos a las elecciones de mitad de mandato, cuando comienza el juego de culpar al otro. El príncipe de la corona saudí, Mohammed bin Salman, se está vengando de los demócratas por la actitud cada vez menos afable del partido hacia el reino, mediante el aumento del precio de la energía y avivando la inflación mundial. Eso escriben Ryan Grim y Ken Klippenstein en The Intercept. Hace 6 o 9 meses, cuando la inflación comenzó a aparecer, dije en este programa, como he mencionado otras muchas veces, que al subir la inflación, las noticias, la retórica, las explicaciones y las justificaciones serían cada vez más extrañas. Porque en las directrices de los medios tradicionales no hay ninguna forma de explicar la inflación. Durante 20 años se les ha dicho que no hay inflación, que solo hay deflación y que había que seguir emitiendo moneda para detener una posible escalada deflacionista. Y aquí nos enfrentamos a un artículo fantásticamente absurdo que se aleja completamente de cualquier información razonable. Y después solo empeora. Se vuelve más y más absurdo. Esto ya ocurrió durante la Gran Depresión y periodos hiperinflacionistas, como la República de Weimar. En aquel caso, en Weimar se culpó a los agricultores de ser codiciosos y cobrar demasiado por la comida. Recientemente tuvimos una situación similar con Elizabeth Warren, que después de décadas culpaba a los directores generales de varias empresas de que, de algún modo, se habían vuelto demasiado codiciosos y estaban cobrando demasiado. Quiso investigar a los productores de carne, entre otros. Siempre ocurre. También ocurrió en Venezuela o Argentina. Cuando hay un periodo hiperinflacionista, se empieza a culpar a los productores, a la gente que de hecho procesa la carne para los demás. De repente ellos son los culpables y no la emisión de moneda. Nos acercamos a unas importantes elecciones de mitad de mandato y en las encuestas Biden se está derrumbando más rápido de lo que suben los precios o quizás al mismo ritmo. Puede que haya una correlación. Veamos una opinión interesante sobre ciertos indicios provenientes de la Casa Blanca. Esto lo ha escrito Steve Forbes, que es una persona bastante exagerada de por sí, pero al leer lo que publica la Casa Blanca, puede tener mucha razón sobre qué va a ocurrir. Cada vez se habla más de que si no se calma la inflación pronto, la Casa Blanca quizá imponga controles de precios temporales en productos importantes para los votantes, como la ternera, el pollo, la gasolina, el combustible para la calefacción y varios medicamentos con receta. Históricamente esto nunca ha dado resultado. Con los controles de precios, independientemente de dónde se impongan, la inflación surge en otro lugar. Una vez que el genio de la inflación ha salido de la lámpara y los legisladores se niegan a aceptar que la inflación se debe a un exceso de emisión de moneda, la situación va a continuar hasta que haya algún tipo de capitulación. Es muy predecible. Todo empezó en el 2008, cuando se rescató a Wall Street. Pero desde el 2008 hasta el 2022 hemos vivido un rescate constante. Han emitido casi todo el dinero que se ha emitido en la historia de Estados Unidos en los últimos 2 años. Es la mayor emisión de moneda de la historia.
Y esto no va a terminar bien. Es una catástrofe. Correcto. Y es importante saber que muchas de estas cifras tienen un efecto tardío. Tenemos el efecto Cantillon mundial, ¿de acuerdo? Así como una emisión de moneda centralizada de miles de millones, cientos de miles de millones o billones de dólares para los estadounidenses, que están todos en sus casas y siguen pensando que el precio del dólar es el de antes de la pandemia, por lo que se sienten ricos y creen que ya no necesitan trabajar, se quedan en casa con las ganancias de su cartera de acciones o del mercado inmobiliario, y eso está causando más inflación, porque hay una crisis de la cadena de suministro que sigue empeorando. Incluso los medios de comunicación corporativos tradicionales empiezan a cubrir el asunto de las estanterías vacías en los supermercados en todo Estados Unidos. Todos vimos esas imágenes durante el periodo del derrumbe inminente del sistema soviético y el mando y control sobre los precios. Ahora Biden está hablando del control de los precios, de fijarlos para productos básicos como la ternera y el pollo. Además, hay algo más en los indicadores. Vemos la reacción al darse cuenta progresivamente de que quizás no sean tan ricos como piensan, porque tienen miles de dólares de dinero gratuito que han utilizado en acciones memes, que se multiplicaron por 5 en un año. Y puede que se esté creando una situación de crisis. Sí, la devaluación de la divisa progresa a lo grande. Y tienes razón. Desde el derrumbe de la Unión Soviética, se está sovietizando la economía estadounidense. Estados Unidos tomó la bandera del comunismo y se puso en manos de la burocracia política del Comité Federal de Mercado Abierto para que fijara el precio del dinero y emitiera mucho dinero para rescatar a los oligarcas de Estados Unidos. Y ahora nos estamos derrumbando. El derrumbe hiperinflacionista del dólar está en camino. Ya se ha derrumbado frente al Bitcoin, al igual que todas las divisas fiat del mundo. Y eso es lo que nos dice el Bitcoin, que todo el dinero fiat llegará a donde siempre llega históricamente, que es cero. No creo que los legisladores estadounidenses se fijaran en todos los aspectos del experimento fallido soviético del comunismo. No tomaron el comunismo en sí, que implica la redistribución equitativa entre todo el mundo del dinero gratuito. Simplemente tomaron la idea de fijar los precios. Ellos, la élite, de algún modo sabe mejor que nadie qué precios deben aplicarse, en lugar de los que fabrican, producen y procesan la carne o fabrican nuestros coches, por ejemplo. Es la idea de que ellos pueden controlar las cifras y así controlar nuestra percepción sobre cómo gobiernan. Creo que debemos fijarnos en eso. No se fían del mercado. El mercado determina los precios. Pero ellos sienten que deben fijar los precios y no creen en el capitalismo del libre mercado. Esto lleva muchas décadas ocurriendo en Estados Unidos, porque no se puede tener un banco central que establece el precio del dinero, que es la base fundamental de la economía, y después esperar que haya un descubrimiento de los precios y un mercado libre en otros ámbitos de la economía. Hace ya bastante tiempo que se fijan los precios y eso siempre lleva al derrumbe. Sí, y lo vemos desde 1971, cuando obtuvimos una norma mundial completamente fiat. Hemos visto giros bruscos, auges y desplomes cada vez más intensos. El auge teórico es mucho mayor de lo que nunca vimos con la norma del oro. Pero los desplomes son también mucho más graves en lo que atañe a la distribución inadecuada del capital y la destrucción de la creación de auténtico valor económico. Sí, Naomi Klein escribió un gran libro sobre lo que llamó el capitalismo del desastre, que, volviendo a la Reserva Federal, consiste en la creación premeditada de estos enormes desplomes, porque es un medio de los oligarcas para hacerse con más activos por poco dinero, mientras la desigualdad de riqueza e ingresos se vuelve más y más y más acusada y al final se llega al derrumbe definitivo.
Hablando del derrumbe definitivo, hay un derrumbe de la población de la civilización. Elon Musk ha avisado sobre esta caída, pero aquí tenemos una opinión interesante sobre la inflación de Bloomberg, la red de noticias financieras. Dicen, las mascotas no son baratas, pero son menos caras que criar a un ser humano. El costo a lo largo de la vida de tener un perro o un gato es una fracción del costo de tener un hijo. Ocurre lo mismo con la destrucción del valor económico subyacente en la economía mundial con un sistema fiat. Es muy caro crear y fabricar riqueza, es difícil trabajar, pero entregar dinero gratuito a todo el mundo, la teoría monetaria moderna, los cheques de estímulo y todo el mundo sentado en sus casas, eso es más fácil. Cuesta menos quedarse en casa y comerciar con acciones memes, así que pongámonos todos a hacer eso. Pero al final, cuando vamos al supermercado a comprar la ternera o el pollo, no hay nada. Las estanterías están vacías. Es el mismo tipo de mentalidad. Sí, tener perros y gatos es más barato que tener hijos. Pero ¿saben qué es aún más barato que tener perros y gatos? Se lo recomiendo. Los monos marinos. Monos marinos. Creo que por unos $5 vierte estos huevos crioconservados en agua y cobran vida. Son como pequeños camarones, pero se llaman monos marinos. Si no quiere tener hijos, puede tener monos marinos por una millonésima parte del costo. Sí, estamos en El Salvador y nos quedaremos un tiempo. Quizás acabemos quedándonos para siempre. Pero hay otra historia del antiguo mundo Fiat que estaba en las noticias, a la que respondió el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aunque no podemos leer sus tweets aquí porque los reguladores mundiales no permiten que se utilice ese vocabulario sobre lo que dice este otro tweet. Moody's baja la calificación de la deuda soberana de El Salvador a causa de los negocios con el Bitcoin. Por supuesto, el presidente del país ha dejado claro que no le importa. Son el antiguo mundo Fiat, no nos importan sus fraudes Fiat, su inflación, robos o saqueos, no nos importa su modelo económico. Sí, Moody's es una agencia de calificación crediticia con un largo historial de fraude que está prácticamente en manos de Warren Buffett. Por supuesto, otorgaron una calificación de AAA a obligaciones de hipoteca garantizadas justo antes de la crisis de Wall Street en el 2008, gracias a la enorme bolsa de dinero que Goldman Sachs les entregó. En fin, que es un chiste. Estoy de acuerdo, pero su chiste no me hace gracia. Eso es todo en esta primera parte. Es hora de hacer una pausa. No se vayan. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de hablar con Jimmy Song. Jimmy, bienvenido de nuevo. Gracias por invitarme de nuevo. Es fantástico verles en esta parte del mundo. Sí, estaba pensando en cómo presentarle y algo de lo que tenemos que hablar es sobre que ha escrito muchos libros hasta ahora. Haga una lista de los libros que ha escrito o coescrito. De acuerdo, tenemos Programming Bitcoin, sobre programación, el pequeño libro de Bitcoin que intenta que la gente que no sabe nada de esto comprenda el Bitcoin, Thank God for Bitcoin, gracias a Dios por el Bitcoin, que presenta una defensa moral del Bitcoin desde una perspectiva cristiana y, por supuesto, Bitcoin and the American Dream, el Bitcoin y el sueño americano, que es el más reciente y está dirigido a los legisladores. Es usted un autor muy prolífico. Hablemos de El Salvador, que es donde nos encontramos. Estamos conociendo a muchos usuarios del Bitcoin y la gente lleva ya un año peregrinando a El Salvador, que será el hogar de Bitcoin City. Además, el presidente ha convertido la divisa en moneda de curso legal. ¿Cuáles son sus impresiones hasta el momento? Lo primero es que es un hermoso país. Me impacta la belleza natural de todo, pero sobre todo hay cierta energía aquí. Es casi como un resurgimiento espiritual en el que la gente está muy emocionada por ser salvadoreña y estar aquí. Hay muchos usuarios del Bitcoin y extranjeros viniendo para ver cómo van las cosas. Se percibe un orgullo de ser salvadoreño que quizás no existía antes. Hay mucho optimismo, mucha energía y mucho espíritu de independencia, quizás del FMI o algo similar. Sí, estamos en un país de Centroamérica que ha estado en manos del FMI y de otras organizaciones internacionales durante décadas. Y el Bitcoin ofrece a El Salvador y a otros países de la región un modo de escapar, un camino para lograr una soberanía individual
de la que nunca antes habían disfrutado. Ha mencionado esta energía palpable que se siente. Todos los días recibo llamadas de seguidores de la criptodivisa que quieren mudarse aquí. ¿Qué es lo primero que les diría? ¿Cómo describiría la situación? Aquí se trata a los seguidores del Bitcoin especialmente bien, lo que es algo a lo que no solemos estar acostumbrados. Al llegar al aeropuerto y decir que venimos por el Bitcoin, nos dicen, ah, claro, por favor, disfruten del país, es un gran lugar. También hay muchos otros usuarios de la criptodivisa que ya están aquí, por lo que me he cruzado con al menos 5 personas que no tenían ni idea de que estaban aquí, y hemos quedado para salir un rato y todo eso. Sobre el terreno, para los salvadoreños, es un poco como cuando, no sé, como cuando eliges la píldora naranja y empiezas a cambiar un poco tu comportamiento. Eso se ve prácticamente a nivel nacional. Creo que es fascinante, porque está cambiando su identidad y cómo se ven a sí mismos. En lugar de ciudadanos del mundo de segunda clase, se ven como salvadoreños, algo de lo que están orgullosos y algo en lo que quieren invertir para mejorar este lugar. Para mí, así se construye la civilización y es muy emocionante. En Thank God for Bitcoin, uno de sus libros, ha elaborado una defensa moral del Bitcoin. Háblenos un poco de eso. Sí, la defensa moral del Bitcoin es que el sistema fiat es un sistema de robo, corrupción y nepotismo. El Bitcoin devuelve todo a un mismo nivel. En lugar de solo beneficiar a los ricos, como hace el dinero fiat, tenemos un marco de igualdad y la capacidad de ahorrar. No todo se basa en la deuda, por ejemplo. Proporciona unos cimientos más sólidos para la sociedad y la civilización. Lo que vemos aquí en el terreno es que esa base está comenzando a cambiar, porque se trata de un país dolarizado, no tienen su propia divisa soberana, por lo que han estado usando el dólar. Ahora están haciendo una transición hacia el Bitcoin y vemos cómo esto afecta a la gente de un modo visceral. Es absolutamente fascinante. No esperaba que ocurriera tan rápido, pero es fantástico que se haya dado este cambio moral, esta libertad frente a los grilletes del sistema fiat que ha afectado muchísimo a la gente. Ha mencionado el dinero fiat y tenemos imágenes circulando por internet del bolívar, la divisa de Venezuela, con la que literalmente llenan bolsas de basura y ensucian las calles con el papel moneda. También he visto esta semana una imagen de un tren de mercancías de Estados Unidos que llevaba paquetes de entrega de compras en línea al que habían accedido por la fuerza y la carga estaba dispersa por las vías a lo largo de kilómetros. Es una imagen similar a la de Venezuela con el dinero fiat, ya que se trata de productos fiat. La cultura estadounidense frente a lo que ocurre en El Salvador parece casi el punto final del dinero fiat. ¿Qué opina? Sí, totalmente. Parece que hay cierto deterioro en Estados Unidos. Esa imagen vale más que 1000 palabras. Hay un dinero fiat que está financiando todo este consumismo y mucho de este dinero consiste en tomar la riqueza de los países que hicieron esos productos. Todo está financiado con dinero fiat y beneficia a unas pocas personas a expensas de muchas, etc. Aquí, en lugar de ese deterioro, vemos mucha construcción. Mucha gente está creando sus bienes y servicios, por ejemplo. Si pasea por el Zonte, puede ver cómo se construyen edificios. La gente abre negocios y crea bienes y servicios. Para mí, a largo plazo, es como debe ser una ciudad o un país. Así que, en cierto modo, El Salvador está avanzando en el camino correcto, mientras que Estados Unidos puede no estarlo, aunque espero que podamos cambiar eso. Muy bien, la semana pasada descubrí algo. El Salvador es como un centro para el mantenimiento de toda la industria aeronáutica
y todas las aerolíneas de esta región. Tienen miles de ingenieros de alto nivel haciendo este trabajo. Parece una fuente de talento que podemos utilizar para hacer lo que usted hace, que es desarrollar y programar. Eso sería algo realmente muy interesante en este país, porque el talento ya está aquí. Y junto con el Bitcoin hay un camino hacia otro tipo de certificación y educación profesional. ¿Cree que eso ocurrirá? Creo que sí, porque lo que tenemos aquí y en otros muchos países de Centroamérica, al igual que en otros muchos países del tercer mundo, es básicamente una fuga de cerebros. Los mejores y más inteligentes se van a otro lugar en el que cuentan con más oportunidades. Pero el Bitcoin está trayendo las oportunidades aquí. Eso significa que podrán crear bienes y servicios aquí y construir aquí. Por otro lado, también quiere decir que podrán exportar más y contribuir más a la comunidad internacional del comercio, lo que a su vez ayudará a construir este lugar. Eso es lo realmente emocionante. Hay gente que se fue de El Salvador hace 15 o 20 años que está intentando volver, porque están ocurriendo cosas interesantes. La gente construye y quiere estar aquí para verlo. Y ya no están en manos del FMI, por lo que pueden crear riqueza y ahorrar y hacer todo este tipo de cosas. Creo que es algo muy importante que estamos viendo sobre el terreno, y es un buen presagio para su futuro. Hablando de ingeniería, hace poco hicimos una excursión a una ubicación volcánica de energía geotérmica cerca de donde se construirá Bitcoin City. Y por supuesto la energía geotérmica se está obteniendo del terreno y conectando a contenedores en los que hay cientos de mineros de bitcoins. Y cuando abrí la puerta y vi lo que hacían esos mineros, fue un momento como muy, ya sabe, vaya, Dios mío, está ocurriendo de verdad. ¿Le ha echado un vistazo a la minería geotérmica y al minado de bitcoins? ¿Cree que será muy potente? Sí, no conozco las cifras exactas de megavatios por hora que pueden generar, o cómo de grande será la subestación para convertir esa energía y utilizarla. Pero sabemos que es energía limpia. Se trata de energía completamente verde y muy estable. Tienen muchos volcanes en esta área, así que están usando sus recursos naturales de un modo lógico. Por supuesto, tenemos que agradecerle a usted que esto se pueda financiar así. Y es algo que va a cambiar totalmente el modo en el que El Salvador se financia. Porque antes tomaban préstamos del FMI. Y eso siempre causa un conflicto, porque tienen que servir a los dirigentes del FMI, que siempre tienen recomendaciones. Les dicen, tienen que invertir este porcentaje en educación, este en otra cosa, etc. Y tienen que pagar la deuda y hacer todas esas otras cosas. Básicamente es un control centralizado diciéndole a un pequeño país qué hacer. Creo que este gobierno se ha dado cuenta de que, en lugar de eso, pueden hacer lo que quieran, sin tener que escuchar al FMI. Y así pueden responder mucho mejor a las necesidades de su pueblo. Eso por sí mismo ya lo ha cambiado todo. Sí, es colonialismo. Sí, pero con otro nombre. Ese es el modelo del FMI. Por supuesto, no van a irse sin luchar. Veo que Moody's ha bajado la calificación de la deuda soberana de El Salvador. Y creo que es parte de un ataque coordinado porque sabemos que Moody's, en los días de Goldman Sachs, durante la crisis del 2008, le dio la calificación de AAA a una deuda de hipotecas basura reempaquetada que tenía un valor de reventa de 0. Fue por corrupción política. Obviamente se trata de una institución muy corrupta, por lo que no podemos tomarnos en serio lo que hacen. No obstante, gracias a Islandia, sabemos que ese tipo de energía geotérmica vale miles de millones o incluso cientos de miles de millones de dólares. Por tanto, el crecimiento del 10% de este año puede ser del 20% el que viene. Nos queda aproximadamente un minuto. ¿Ha pensado en mudarse aquí definitivamente?
Bueno, ciertamente estoy abierto a quizás venir mucho más a menudo, porque es un lugar precioso. Hay mucha inversión, bonos y mucho más. Y es un país soberano sin estar bajo el control del FMI. Están creando ese tipo de ciudad-estado tradicional que es experimental y en el que se hacen cosas. Todo eso es muy atractivo y se puede sentir esa energía. Es una energía que está disponible para todos, pero que el FMI le quita a la gente. Sí, los volcanes, las olas, la gente y el Bitcoin son acumulativos. Es una energía que crece exponencialmente y va a sobrepasar la toma de energía por parte del FMI. Creo que lo ha explicado muy bien. El FMI, en esencia, es un sumidero de energía que sangra a la población, igual que cualquier potencia colonial haría. ¿Qué planea para este viaje? Nos quedan unos 20 segundos, Jimmy. ¿Con quién se va a reunir? Bueno, he visto a algunos funcionarios del gobierno y líderes religiosos. Quiero ayudarles a entender la base moral del Bitcoin porque es un país cristiano. Ese es mi plan y, ya sabes, creo que la próxima vez que venga me centraré más en la educación. Alabado sea Satoshi. Jimmy, muchas gracias por haber estado hoy en Kaiser Report. Gracias por invitarme. Y esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacy Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Jimmy Song. Hasta la próxima. Adiós.